En la República Mexicana se han confirmado 56,000 casos de coronavirus y desafortunadamente han muerto ya hasta este momento 6,090 personas. Locatarios siguen manifestándose esto allá en Ocosingo por el tema de la contingencia del coronavirus, ya no tienen recursos. El reparto de utilidades tiene que pagarse, dicen las autoridades fiscales, sí o sí, pese a la contingencia. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó el arranque del programa de atención domiciliaria COVID-19. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre en la mañana de este jueves 21 de mayo del 2020, con el gusto de siempre para informarle a usted los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de las actividades deportivas. Alejandro Moguel, muy buenos días. ¿Cómo estás, Adolfo? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Del otro lado de la pantalla, saludo también con mucho gusto a mi compañero Carlos César. Hoy un tema bastante interesante que se vincula al mundo de la política y directamente al coronavirus. Las declaraciones que hiciera el presidente de Guatemala con relación, y ahora resulta que la culpa de que haya brotes en Guatemala es de los mexicanos. Carlos César. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, muy buenos días. Así es la ignorancia en algunos políticos, pero además déjame decirte que cuando un presidente municipal, un gobernador, un presidente de la República es nuevo en el cargo, le echa la culpa de sus errores al que se fue. Más adelante regresaremos con este tema para platicar, por supuesto, con el auditorio si vale la pena o no entrarle a la contestación política con relación a estas declaraciones. Vamos con lo que obedeció en las últimas horas, pues a estos fenómenos que con frecuencia impactan al estado de Chiapas. Seguramente usted lo sintió. Estamos hablando de los movimientos telúricos que todos los días pasan en nuestra entidad, que algunos son más perceptibles que otros. Mire, le cuento, ocurrió pues la noche o la madrugada básicamente de este día. Fue en este caso el primero a las 23 horas con 28 minutos, magnitud 5. El epicentro a una latitud de 15.43 grados. La localización fue 88 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, con una profundidad de 16 kilómetros. Ocurrió todavía este 20 de mayo. Ya en la madrugada, después de la medianoche, ocurrió otro, el 21 de mayo, ya este jueves, de magnitud 4.4. Lo curioso es que se localizó básicamente en la misma latitud y prácticamente en la misma longitud, 88 kilómetros al sureste de Oaxaca, con una profundidad de 16 kilómetros. Afortunadamente, no se reportaron afectaciones en el estado de Chiapas. Vamos de lleno ahora a lo que obedece pues al tema del coronavirus, cómo están las cifras nacionales y los datos que usted debe de saber con relación a este tema. En nuestro país, del 28 de febrero al 20 de mayo se han confirmado 56,594 contagios y de estos 12,085 son confirmados activos. Significa que se contagiaron en los últimos 14 días. Tenemos 31,866 casos sospechosos, 105,129 han dado negativos y se han analizado a 193,589 personas. El dato más preocupante es que en la República Mexicana han muerto hasta este momento 6,090 personas. La Secretaría de Salud de Chiapas, por su parte, informó que hasta ayer habían sido detectados 819 casos positivos de esta enfermedad y se habían registrado 71 personas fallecidas también por las mismas causas. Hasta ayer, igualmente, llevaban ya el registro de contagios en el 47.5% de los municipios de Chiapas.
Uno de los datos más preocupantes con relación al tema del coronavirus se vivieron la tarde de este miércoles en el transcurso pues de estas 3 semanas que van a ser de altos contagios y también de funciones. Ayer se impuso una nueva marca, un nuevo récord con relación al tema de los contagios. Cada 24 horas se reportaron 76 con 8 muertos. La invasión del coronavirus COVID-19 continúa avanzando rápidamente en el estado, desafortunadamente cobrando la vida de más personas. En algunos municipios, producto de la poca responsabilidad en el cumplimiento de las medidas recomendadas para prevenir los contagios por parte de la población. Según el reporte del secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, hasta el corte de este miércoles 20 de mayo, el acumulado estatal es de 819 casos positivos y 71 fallecimientos, cifra que se prevé continúe incrementando exponencialmente durante las próximas 2 semanas. Detalló que tan solo en las últimas 24 horas, un total de 41 hombres y 35 mujeres resultaron positivos de coronavirus. Además, fallecieron 5 hombres y 3 mujeres más. Por municipios, los nuevos casos se encuentran 35 en Tuxtla Gutiérrez, 12 en San Cristóbal de las Casas, 7 en Tapachula, 3 en Pichucalco, 2 en Ocosingo y un caso en los municipios de Acala, Altamirano, Arriaga, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Emiliano Zapata, Frontera Comalapa, Motocintla, Ocosocuautla, Pijijiapan, Suchiapa, Tonalá, Tumbalá, Tuxtla Chico y Villacorso, así como un caso foráneo. Sobre los fallecimientos, estos se trataron de un masculino de 57 años de Nicolás Ruiz, otro masculino de 62 años de Benemérito de las Américas, otro masculino de 55 años de San Cristóbal de las Casas, otro masculino de 49 años de Palenque, un femenino de 29 años de San Cristóbal de las Casas, un femenino de 68 años de Tuxtla Gutiérrez y otro femenino de 56 años de Acala, además de otro masculino de 68 años de Arriaga. De los 819 casos acumulados, 291 ya fueron dados de alta, 313 están en tratamiento ambulatorio, hay 47 hospitalizados estables, 44 graves y 53 graves intubados, todos en 59 municipios. La capital chiapaneca continúa concentrando y reportando el mayor número de casos, con un acumulado hasta ahora de 302 positivos, seguido de Tapachula con 98, San Cristóbal de las Casas con 83 y Palenque con 42. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Algo que es infalible e inevitable es que a toda acción siempre habrá una reacción, y eso es lo que está pasando ahorita entre los transportistas de Chiapas. Le hemos informado con todo detalle de que la Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas pues ha dispuesto nuevas medidas de prevención de contagios en el servicio de transporte, y ahora los transportistas pues obviamente están reclamando que van a tener un impacto negativo en sus ingresos, tanto los dueños como los choferes también. Le platico la siguiente información, y es que aunque las nuevas medidas del transporte público buscan ayudar a la ciudadanía a evitar más contagios de coronavirus, la decisión que tomó la Secretaría de Movilidad y Transportes como límite a 8 el número de pasajeros en los colectivos sí impactará en el ingreso económico de los choferes y también en los dueños de las unidades, comentó Jorge Omar Vázquez Martínez, presidente de la Coordinación Estatal de Transportistas del Estado de Chiapas. Al analizar el impacto económico, explicó que en el caso de la Ruta 108 se gastan en promedio entre 700 y 850 pesos para combustibles en un promedio de entre 5 y 6 vueltas. Sin embargo, con las nuevas modalidades estarían dando una vuelta con un máximo de 25 usuarios. Considerando el costo promedio del pasaje en el estado de Chiapas, que es de 8 pesos para el colectivo, pues básicamente dejaría a los choferes con un promedio de 200 pesos por vuelta, entre 800 y 1,000 pesos por día, sin contar que al final de la jornada deben entregar una cuenta al patrón, lavar el vehículo y cargar combustibles con la cantidad que antes le señalaba. Las nuevas disposiciones del transporte de llevar 8 pasajeros aplica o inicia el día de hoy, y por supuesto, si usted observa alguna irregularidad, es importante que nos envíe videos, fotografías para que las expongamos aquí, para que actúe la autoridad y para que realmente se puedan cumplir. Lamentablemente, la Organización de las Naciones Unidas está denunciando que hay riesgo de coronavirus, particularmente en aquellas comunidades más vulnerables.
José Francisco Calizay, el nuevo relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, expresó desde Ginebra, Suiza, su preocupación por el devastador impacto que la pandemia del COVID-19 tiene en pueblos indígenas, más allá de la amenaza para la salud. Calizay mencionó que los estados de emergencia exacerban la marginalización de las comunidades indígenas y en las situaciones más extremas además se produce una militarización de sus territorios. El relator comentó que los pueblos indígenas se les priva de su libertad de expresión y asociación, mientras que los intereses empresariales invaden y destruyen sus tierras, territorios y recursos. En algunos países se tienen suspendidos abruptamente la consulta con los pueblos indígenas y también las evaluaciones de impacto ambiental para forzar la ejecución de megaproyectos relacionados con la agroindustria, la minería, las represas y la infraestructura, añadió Calizay. Esto último se puede asociar con los recursos legales implementados para detener la construcción del megaproyecto Tren Maya. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Bien, pues el siguiente caso ha de ser uno de tantos que han de estar ocurriendo en estos momentos de crisis sanitaria. Un padre soltero de oficio taxista dice que la está llevando muy dura y está pidiendo ayuda para poder sobrevivir. Jesús Torres Camacho es padre soltero y de oficio taxista, quien gracias a esta labor ha sacado adelante a sus 2 hijos. Sin embargo, es una víctima indirecta más de la contingencia, quien lo ha dejado con recursos limitados, pues ha bajado su clientela, por lo que solicita ayuda para seguir llevando sustento a su hogar. A cargo de sus hijos Guillermo y Fabricio, el taxista de San Cristóbal de las Casas cuenta que debido a la suspensión del ciclo escolar 2019-2020, al inicio de la contingencia tuvo que llevar a sus 2 hijos de 9 y 4 años al bordo de su taxi, pues no cuenta con un familiar que lo apoye en el cuidado de los menores. Sin embargo, al ver que el número de casos de Chiapas iba en aumento, don Jesús decidió resguardar a sus pequeños en su casa. Ahora trabaja menos horas al volante, está aunado a que la disminución del pasaje ha hecho que casi no tenga ingreso para comprarles comida a sus pequeños hijos. Don Jesús solicitó ayuda a las instancias gubernamentales, asociaciones y público en general para apoyarlo con despensas para alimentar a sus hijos. Los interesados en apoyar a don Jesús y sus hijos Guillermo y Fabricio pueden contactarlos al número celular 967-163-7240. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Vamos con más información. El titular del Poder Ejecutivo, Rutilio Escandón Cadenas, encabezó la entrega o el inicio del arranque de este programa de atención domiciliaria COVID-19. Le platico la siguiente información y es que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó el arranque del programa de atención domiciliaria COVID-19, donde refrendó el agradecimiento al personal de salud que todos los días y a todas horas da la batalla a esta enfermedad desde la trinchera. En el banderazo de salida a las brigadas, el mandatario señaló que Chiapas cuenta con excelentes recursos humanos, equipos y medicamentos. Sin embargo, enfatizó que lo más importante es no enfermarse y prevenir contagios. Escandón Cadenas aseguró que el gobierno del estado escucha, atiende, reconoce y además obedece las recomendaciones de expertos y científicos de la salud y por ello, bajo todos los protocolos de cuidado y capacitación, se implementará este programa humano con el que se busca ayudar de manera más eficaz a la gente que sufre por esta pandemia. Bien, pues algo que a veces no nos llega a la comprensión es la reacción que tienen algunos ciudadanos frente a la desesperación que hay ya por las cosas que estamos viviendo por la crisis sanitaria. Resulta que ayer un grupo de comerciantes en Tapachula marchó y abrió por la fuerza el centro de esa ciudad que estaba cerrado precisamente como medidas preventivas. Tras haber realizado una marcha, un grupo de comerciantes abrió las calles y avenidas del centro de Tapachula que permanecían cerradas desde hace varias semanas como una de las medidas para evitar la diseminación del coronavirus. Los casos de la enfermedad han ido en incremento a pesar de que con esas acciones se impedía en gran medida la movilidad de personas en esa zona y al encontrarse la etapa más crítica de contagios, esta que estamos viviendo, con esas acciones se pone en riesgo la salud de la población. Los manifestantes encabezados por Alberto Pacheco Mesa y Edmundo Aguilar Culebro procedieron a retirar las cintas delimitadoras y con ello se estableció el tránsito vehicular y peatonal en todo el centro de Tapachula. Estos afirmaron que las autoridades carecen de estudios reales sobre las zonas en donde se están presentando los casos del coronavirus y por las decisiones del cierre se han visto afectados en su economía. Por su parte, el director de gobierno municipal, Jorge Matalí Loranca, dijo que se analizará
el procedimiento a seguir ante la determinación de los propios comerciantes, aunque la mayor parte de los negocios permanecen cerrados. Dijo que en la mesa de diálogo que mantienen con los empresarios habían acordado realizar un proceso de apertura en forma ordenada y cumpliendo con las medidas sanitarias marcadas por las autoridades en cuanto a la sana distancia, el uso obligado de cubrebocas y aplicación de gel antibacterial. La determinación del grupo de manifestantes se da en los días en que las autoridades han informado que son los de mayor riesgo de contagios y ante lo cual las autoridades han hecho llamados constantes para que se fortalezcan los programas preventivos. Y a ver si no le sale caro, pues este chistecito a algunos comerciantes allá en Tapachula, por lo que implica además, pues este tipo de protestas que hicieron, romper un cerco sanitario en pleno centro de Tapachula, pero no es el único caso. Desafortunadamente también allá en Ocosingo está ocurriendo una situación similar. Le comparto la siguiente información de mi compañero Moisés Lorenzo, y es que la mañana de este miércoles un aproximado de 40 personas se manifestaron exigiendo la apertura de los diferentes negocios no esenciales allá en Ocosingo, argumentando la importancia de iniciar sus actividades para generar economía para el sustento de sus familias. Aunque algunos líderes con palabras antisonantes provocaban constantemente a las diversas corporaciones que se encontraban en los cercos sanitarios, pues afortunadamente no se vivió ningún tipo de enfrentamientos. Momentos de tensión se vivieron en las primeras horas, donde las constantes provocaciones no cesaron, incluso cuando las autoridades entablaron una mesa de diálogo con la parte inconforme. En días pasados, las autoridades dialogaron con líderes de locatarios de la zona del mercado, donde llegaron a un acuerdo, pues, de trabajar alternamente al 50% cada día, uno sí y al otro cerraba. Ese era el acuerdo que básicamente no se respetó. Frente a los constantes reclamos de apoyo, pues están surgiendo múltiples ideas. Ahorita un grupo de personas del sector empresarial de Chiapas está proponiendo que los apoyos deberían focalizarse en la economía popular. El coordinador de las mesas de seguridad turística del sector empresarial en Chiapas, Sismondi Esparza Flores, dio a conocer que los apoyos oficiales deben centrarse en los establecimientos que generan economía en los mismos barrios o colonias de los municipios en la entidad. Esto en consideración del número de pequeños comercios que existen en Chiapas en relación al número de grandes tiendas o industrias que existen actualmente y el número de personas que laboran y dependen de ellas. Consideró que los apoyos que se brindan o brindarán a los comercios deben enfocarse en ese sector, ya que al hacerlo se estará dando la mano a las familias y a los trabajadores de estos negocios, que él consideró, siendo realistas, son la mayoría en el estado de Chiapas. En ese sentido, precisó que únicamente se tiene que voltear a ver cuántas tiendas de abarrotes existen, cuántos talleres mecánicos, cuántas taquerías, y son estos pequeños comercios los que dan empleo a la mayoría de la población, a las colonias y a los barrios donde se encuentran. Esta debería ser una de las primeras consideraciones que deben tomar en cuenta las autoridades al momento de otorgar beneficios, ya que lamentablemente empresas grandes han salido a pedir ayuda y también la condonación de pagos de impuestos o tarifas de luz. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Los empresarios de la Canacintra dicen que van a reabrir sus negocios sencillamente cuando ellos puedan notar que los contagios en Chiapas están bajando, y no cuando lo diga la autoridad federal, y menos basado en los municipios llamados Esperanza, porque dicen no ofrecen garantías. Carlos Ernesto Orantes Vázquez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra en Chiapas, expuso que ese sector no iniciará la reapertura de empresas y comercios hasta que la curva de contagios de COVID-19 vaya en descenso, por lo que no tomará en cuenta fechas posibles o estrategias como la denominada Municipios de la Esperanza, que no garantizan seguridad para la población. Cabe recordar que las autoridades federales y estatales habían dado a conocer que desde este 18 de mayo los municipios sin contagios volverían a sus actividades normales. Sin embargo, las autoridades municipales han tomado ciertas restricciones, lo que considera
como algo positivo, ya que Chiapas ha entrado a la etapa más dura de la pandemia. En este contexto informó que tanto las empresas como los empresarios de la industria de la transformación continúan parados y hasta el momento no se tiene alguna fecha tentativa para que establecimientos no esenciales vuelvan a abrir sus puertas. Pese a ello, expuso que este sector está a la espera de que las gráficas de salud muestren un descenso en cuanto a los contagios. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Momento de saludar nuevamente a mi compañero Carlos César para platicar este asunto bastante interesante sobre las declaraciones que diera el presidente de Guatemala a una cadena, a un medio de comunicación en aquel país con relación a básicamente decir que la culpa era de los vecinos. Hablo del nivel de contagios que está alcanzando este país y por supuesto no hay que ser tan inteligentes para entender que se refería a los mexicanos. Carlos César, buenos días. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, los saludos de nueva cuenta. Allá en Malacatán, Guatemala, frontera con México, hay repunte de coronavirus y el presidente de ese país, Alejandro Yamatei, le echa la culpa a México. Dice que están aumentando los casos de COVID-19 en su país, precisamente por eso, por culpa de México. Y dice también que no es casualidad porque irresponsablemente acaban de celebrar la feria de Tapachula hasta con jaripeos. Y hubo gente de Guatemala que fue. ¿En qué cabeza cabe viajar a México? Y hoy estamos viendo el reflejo de responsabilidad de nuestros vecinos, dice el presidente de Guatemala. ¿Y quién está obligando a los guatemaltecos que vengan a la feria de Tapachula? Es problema de los tapachultecos si se quieren enfermar o no de COVID-19 al realizar este tipo de eventos. Y además dijo en una entrevista a la cadena TN23 que también criticó a México por mantener abiertos los vuelos aéreos. También dice que lo que más le duele, lo que más tiene en la cabeza es el vuelo que viene de Tijuana a Tapachula, porque se nos está regresando mucha gente de los Estados Unidos en ese vuelo y nos entra en la frontera y nos ocasiona a nosotros los casos de COVID-19, dice el presidente de Guatemala. Bueno, no puede cerrarle la frontera al derecho que tienen sus paisanos de regresar. Estados Unidos está deportando mucha gente, no solo de Guatemala, de México y de otros países de Centro y Sudamérica, precisamente por el elevado número de contagios que hay en aquel país, el vecino del norte, independientemente también de que se están cuidando ellos y otros, entre ellos algunos paisanos nuestros, se están regresando voluntariamente porque tienen miedo a la situación que ya es mucho más elevada que acá en nuestro país. Yo creo que está dando golpes de ciego este presidente Alejandro Yamatei de Guatemala, porque pues seguramente no sabe qué hacer, es nuevo en el cargo, no sabe qué hacer ni cómo resolver el problema que está viviendo su país. Ahora, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud ni los científicos del mundo saben cómo está llegando el coronavirus a otros países. Todavía tienen dudas si es a través de contagios de personas o es a través de el aire, a través medio aéreo. Así que, pues prácticamente el presidente de Guatemala anda echando pestes por donde quiera y se le hace fácil echarle la culpa al vecino. El vecino no tiene la culpa de lo que tú hagas o cómo vives en tu casa, pero ocúpate tú, no te preocupes por el vecino, independientemente de que, pues prácticamente como el tema lo dice, la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene por qué hacerle caso a la locura del presidente de Guatemala, porque hay cosas más importantes que hacer aquí en el país, Alejandro. Pues sí, Carlos César, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Alex. Mi tocayo. Fíjate que no tuvo la resonancia política ni mediática que pudo haber tenido en algún momento, ¿verdad? Efectivamente, hay muchísimos problemas aquí en México por resolver para estar poniendo atención a esas declaraciones. Hasta ahorita no ha habido esa reacción, yo creo que no la va a haber, ¿verdad? ¿Qué me parece a mí? Pues efectivamente parte de lo que tú dices es nuevo en el cargo. Se muestra a este presidente de Guatemala como una persona con falta de tacto político para hacer sus declaraciones,
con falta de sensatez, con falta de oficio político, porque en todo caso, pues esas cosas se deben arreglar por medios diplomáticos y por medios pues más discretos, ¿no? Una llamada ahí entre los ministros o secretarios de Relaciones Exteriores para ver qué pueden hacer para ayudarse, pero no ventilarlo en público, porque la verdad se vio muy mal ahí el presidente de Guatemala. Y en primer lugar, pues se supone que cada gobierno debe ser responsable de lo que pasa entre su territorio y entre sus ciudadanos. Deben estar constantemente haciendo llamados, como lo está haciendo México, como lo hacen los gobiernos locales, el gobierno federal, para que, pues, a ver si a través de la persuasión, del convencimiento, los ciudadanos toman medidas preventivas para que no se aumenten los contagios de coronavirus. Ahí en Guatemala, pues, hasta toque de queda ya hubo, han tomado sus propias medidas también. Allá ellos, ¿verdad? Cada país toma las acciones que considera que son pertinentes. Coincido contigo en el sentido de que si hubo feria en Tapachula, yo no la recuerdo que haya ocurrido ahorita recientemente, pues cada quien va por su libre albedrío, sobre todo cuando se trata de un país a otro. Si de allá de Guatemala vinieron, pues vinieron por su propia cuenta, nadie los obligó. Ahora, este asunto del vuelo al que se hace referencia, o al que hace referencia el presidente de Guatemala, que hay un vuelo de Tijuana hacia Tapachula, pues también es un asunto que debería platicarse ahí con las autoridades de salud, con los científicos, con los que saben de este tema, para ver si de verdad ese vuelo significa un riesgo importante, pues que vean la forma de cancelarlo, porque en todo caso sería mucho riesgo también para los tapachultecos, también para los propios mexicanos, ¿no? Pero a mi juicio eso debe quedarse ahí sin mayor aspavientos, y el que ha quedado mal pues es el presidente de este vecino país, Adolfo. Por supuesto, Alejandro, creo que en esto coincidimos los tres. Un asunto que seguramente en el país de Guatemala, por el impacto que tiene la declaración de un presidente de la República, como lo tiene en México el presidente López Obrador, habrá generado algún tipo de eco, pero quizás buscaban que ese eco se replicara en la República Mexicana. Afortunadamente no sucedió horas después de que se dieran las declaraciones, y ojalá se quede de esa manera. Yo también coincido en la parte de que México tiene tantos problemas, tantos casos confirmados, y lo decíamos ya al inicio de esta primera emisión, de coronavirus, tantas personas muertas, que superan más de 6,000 personas muertas por el coronavirus, como para estar perdiendo el tiempo en contestaciones absurdas, y lo único que generarían pues básicamente va a ser una discusión política que al rato provocaría también que la oposición al gobierno de la República interviniera y se desviara la atención, cuando el tema central debe ser el coronavirus y buscarse los medios posibles para reducir el número de contagios, o por lo menos para frenar el número de defunciones en la República, que están acrecentándose cada 24 horas. Con el tema de los vuelos y la preocupación que tiene este presidente, pues entonces reflejaría que no están tomando las medidas necesarias en cuanto a filtros sanitarios se refiere en los aeropuertos que son internacionales y que básicamente llegan vuelos de todo el mundo. Imaginémonos, o imagínense la población, que México hiciera una declaración como la que hizo este presidente de Guatemala, lo que significa en términos políticos echarle la culpa a otros países, como ha sucedido entre Estados Unidos y China, que se traen un agarrón por ese tema en que no se tomaron las medidas necesarias. Ojalá pues que esto no pase a más y que en realidad ni siquiera se ponga en la agenda de los medios de comunicación. Lo que menos requiere México son chismes políticos o pleitos de a 2 pesos, Carlos César. Así es, Adolfo, Alejandro, amable auditorio. ¿Se imaginan que le echamos la culpa los mexicanos, o sea, el presidente de México, a los Estados Unidos, por lo que está pasando con el coronavirus? Anoche me metí a la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores buscando a ver si había alguna respuesta de Marcelo Ebrard Casaubon, pero no hay ningún comentario. Pero sí me encontré, miren, un comunicado del mes de marzo, del cual sustraje un extracto. Dice: la Secretaría de Relaciones Exteriores informó
que los gobiernos de México y Guatemala impulsarían o impulsarán medidas en conjunto con autoridades sanitarias para enfrentar la crisis del coronavirus COVID-19 en la frontera. Entre las medidas que se desarrollarán destacan la articulación de los puntos focales técnicos para la aplicación de los protocolos establecidos por el Reglamento Sanitario Internacional, homologación sobre la definición de epidemiología y la coordinación sobre medidas de atención y cuidado de posibles casos sospechosos en los puntos de entrada de ambos países. El objetivo es intensificar la vigilancia epidemiológica y facilitar la atención de pacientes infectados en caso de que se presente alguno en sus fronteras, además de intercambiar información de la acción local para dar seguimiento a su plan de acción contra el COVID-19 por ambos países. Y el último párrafo es lo que está interesante en relación a lo que estamos diciendo. Dice, los gobiernos de México y Guatemala manifiestan que estas acciones dan muestras de la excelente relación bilateral, se lo repito, de la excelente relación bilateral, y manifiestan su pleno respaldo a la acción impulsada por autoridades sanitarias. Pues sí, eso es lo que debe prevalecer, ¿verdad? La cooperación, la coordinación, la ayuda mutua entre dos naciones que están muy cerca, que estamos haciendo frontera uno con otro y que tiene muchísimos problemas comunes. No es nada más el problema sanitario. El otro más fuerte que se apaciguó tantito, pues es el de la migración, pero pues yo creo que es momento de trabajar todos juntos. Yo por ahí la dejaría. Sí, me sumo a esto ya para cerrar este comentario. También, finalmente, qué bueno que no trascendió este tipo de declaraciones que seguramente buscan provocar al gobierno de la República Mexicana. Carlos César, ¿algún comentario final? Sí, Adolfo, Alejandro, amable auditorio, bueno sería que el presidente de Guatemala nos hiciera el favor de informarnos qué está haciendo él en la frontera entre México y Guatemala para inhibir la presencia del COVID-19 en su territorio, porque tomemos en cuenta que las caravanas que estaban viniendo a México también venían guatemaltecos, y al no encontrar formas de llegar al centro de la República y al norte del continente, pues lógicamente por este problema del COVID-19 se tienen que regresar, pero algo debe estar haciendo el presidente, debe estar buscando pleito en territorio o corral ajeno. Perfecto, Carlos César, nos despedimos, gracias, buenos días. Buenos días, Adolfo, buenos días, Alejandro, buenos días, amable auditorio. Hasta mañana, Carlos César, buenos días. Hasta mañana, Alex, buenos días. Hay algunos fenómenos que se repiten cada año, hay uno que se repite cada temporada de calor y es la infestación de piojos que regularmente se da entre niños y adolescentes de 15 años. Cada año pues habíamos escuchado información de eso, principalmente en las escuelas, porque es el lugar donde convivían muchos los niños. Ahorita que no hay clases presenciales, seguramente no se va a repetir con la misma magnitud este problema, pero de todas maneras están haciendo la advertencia para que se tenga el cuidado entre los menores de estas edades que acabo de mencionar. Durante la temporada de calor, la pediculosis o infestación de piojos es muy común, afectando principalmente a niños de edad escolar entre 5 y 15 años, aunque cualquier persona puede padecerlo en algún momento de su vida. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas recomienda extremar las medidas de higiene para evitar su proliferación, sobre todo en zonas donde las temperaturas altas son comunes. La coordinadora auxiliar médica de salud pública del IMSS, Liseli Angélica Gómez, señaló que la pediculosis es frecuente en niños, pero lo puede padecer cualquier persona si sus hábitos no son los más óptimos. Explicó que esto se manifiesta especialmente cuando las altas temperaturas ambientales ocasionan que las personas suden más, lo que convierte a las cabezas en el lugar idóneo para que estos animales habiten. Añadió que la pediculosis es altamente contagiosa. Se transmite fundamentalmente por contacto directo cabeza a cabeza. Las causas de contagio pueden ser diversas, como compartir toallas, gorras, cascos, peines, cepillos y ropa. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón.
Bueno, vamos a más información. Parece que la Secretaría de Educación dice una cosa con el tema de pago a profesores y los docentes afectados le contestan, incluso dicen que en algunos casos a veces hasta las autoridades educativas están mintiendo. Eric Carpio, docente y vocero de los maestros del Bachillerato Comunitario del Estado de Chiapas, dio a conocer que a pesar de que la Secretaría de Educación emitió un comunicado dando a conocer que se había realizado un pago de 20.898.872 pesos a este grupo, sin embargo el maestro aseguró que no es el monto total de la deuda. Recordó que fue este fin de semana que esta dependencia en un comunicado dio a conocer que se realizó el pago a salarios de docentes del Bachillerato Comunitario con un monto superior a los 20 millones de pesos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo que se deudaban a estos maestros, quedando pendiente el pago salarial de los meses de abril y mayo. Sin embargo, aclaró que esos 690 docentes de 230 comunidades aseguran que cuentan con el SPEI de la Federación, en donde envía sus salarios al estado de Chiapas la cantidad de 30 millones de pesos, es decir, existe un faltante de 10 millones de pesos. Según ellos, se encuentra supuestamente en poder de la Secretaría de Hacienda. Por otra parte, sostuvieron que no depositaron el incremento salarial de 680 pesos para cada uno de los docentes. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Pues hay un tema allá en la Universidad Intercultural de Chiapas que no ha sido resuelto en su totalidad respecto de algunos aspirantes que denunciaron anomalías en el proceso de ingreso a esa universidad. Ahorita la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha emitido una recomendación para que las máximas autoridades estatales en materia de educación revisen todas las inconsistencias denunciadas por los muchachos que se dicen afectados. Le cuento rápidamente de este tema, y es que después de que se hicieran públicas las anomalías en el proceso de admisión a la carrera de médico cirujano en la Universidad Intercultural de Chiapas, la UNICH, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió una recomendación para que las máximas autoridades educativas revisen todas las inconsistencias denunciadas por alumnos que resultaron afectados, los cuales realizaron protestas en un plantón de actividades y con una huelga de hambre. El Centro de Derechos Humanos CUNTIC, que dirige Diego Cadenas Gordillo y quien ha dado acompañamiento legal a los afectados, señala que se ha demostrado pues que el proceso para el ingreso a la universidad fue fraudulento y que ahora deben reiniciarse o más bien iniciarse los procedimientos administrativos en contra del abogado de la institución, del rector y de todas las personas que tuvieron relación en la revisión de los casos. El activista dio seguimiento a la situación que denunciaron 14 jóvenes a quienes se les prohibió ingresar a la carrera de médico cirujano. Estuvieron 47 días en un plantón de actividades y 23 en huelga de hambre. Bueno, y una de las situaciones también que había generado incertidumbre para parte de los trabajadores tiene que ver con la repartición de utilidades a las cuales están obligadas las empresas a pesar del tema de la contingencia. Veremos cuántas cumplen. Aquí la información con William Chacón. Las empresas y los patrones están obligados a cumplir con el reparto de utilidades a más tardar el próximo 30 de mayo, toda vez que corresponda a la participación del ejercicio fiscal 2019 que ya tuvieron que haber declarado ante el Servicio de Administración Tributaria, por lo que no se debe ver afectado este derecho de los trabajadores. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo notificaron que la obligación del reparto de utilidades sigue en pie a pesar de la emergencia sanitaria a partir de la pandemia, que es sabido está dejando una fuerte crisis económica de desempleo. El periodo establecido por la Ley Federal del Trabajo finaliza el 30 de mayo. Los trabajadores que no lo reciban pueden reportarlo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o ante la Procuraduría para verificar las razones por las cuales no realizó el pago y en su caso imponer una sanción económica. Importante mencionar que las personas físicas tuvieron una prórroga para presentar su declaración anual 2019, por lo que en automático el pago de reparto de utilidades de sus trabajadores también puede aplazarse. La fecha límite será el 29 de agosto para que los empleados de este sector reciban sus utilidades. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. El sorgo, seguramente muchos lo han de saber, tiene múltiples usos en la actividad humana. Se producía y se cosechaba mucho en Chiapas hace muchos años, pero en los recientes 10 años dicen que ha disminuido considerablemente
su cosecha en el estado. El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que Chiapas ha perdido alrededor del 44.33% de su producción de sorgo durante los últimos 9 años. En este periodo de tiempo, Chiapas ha disminuido su producción de grano de sorgo, ya que sus mejores años fueron en 2011, 2012 y 2013, cuyo valor de producción alcanzó los 168 millones de pesos y una producción cercana a los 45,000 toneladas. 2011 a 2019 existió una disminución del 31.01% en hectáreas sembradas al pasar de 13.306 en 2011 a 9.180 hectáreas en 2019. Dicha problemática se refleja en los resultados de los últimos 2 años. En 2018 existían 9.261 y en 2019 disminuyó en un 0.87% para quedar con 9.180 hectáreas. En la producción, el panorama no ha sido alentador, ya que en 2011 se produjeron 43.895 toneladas y en 2019 se redujo al 44.33%, es decir, una producción de 24.437 toneladas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Lamentablemente, el estado de Chiapas se ubica en el tercer lugar o como la tercera entidad de la República Mexicana con más de 11,000 hectáreas quemadas a causa de los incendios. Le comento lo siguiente, y es que de acuerdo con los informes semanales de la Comisión Nacional Forestal, Chiapas se ubica como la tercera entidad federativa del país que más superficie siniestrada tiene por los incendios, al contabilizarse 11,689 hectáreas quemadas en lo que va de este 2020. El reporte de la dependencia federal señala que en el estado se han confirmado 215 incendios y han dañado 10,941 hectáreas de herbáceo, 437 de arbolado adulto, 82 de renuevo y 679 de arbustivo. La duración promedio del fuego en nuestra entidad es de 49 minutos con 15 segundos. Sin embargo, también es importante señalar que más de 3,000 hectáreas han sido afectadas en las áreas naturales protegidas. Bien, hay algunas acciones que no deberían estar sucediendo en esta etapa crítica que estamos viviendo de la crisis sanitaria. Ya le hemos comentado otros casos, pero ahorita hay uno allá en Pijijiapan. La síndica municipal realizó una reunión a donde acudieron varias personas sin respetar las medidas de sana distancia. La síndica municipal del Ayuntamiento de Pijijiapan, Amada Cortés Ruiz, organizó una fiesta en su domicilio donde acudieron elementos de la Guardia Nacional y elementos de corporaciones policíacas para tratar de persuadirla de que suspendiera la reunión donde asistieron amigos y familiares de ella. Los vecinos de Pijijiapan, municipio que está en la costa de Chiapas, llamaron a las autoridades para denunciar que en el domicilio de la funcionaria municipal habían acudido varias personas para participar en una fiesta donde se sirvieron alimentos y bebidas. En una fotografía que circula en redes sociales se puede ver a Cortés Ruiz en la cabeza de una mesa donde conversa con otra mujer mientras se lleva a la boca un vaso de unicel disfrutando a todo lo que daba de la fiesta. La funcionaria se le ve muy amena, al igual que sus familiares y amigos que participaban en la reunión, a pesar de que Chiapas se encuentra en los primeros días de las 3 semanas críticas que se esperan del desarrollo del coronavirus en la entidad, que por cierto lleva 743 enfermos y 63 decesos desde que inició la pandemia, bueno, con cifras de hace un día. La reunión que había preparado la funcionaria municipal se realizaba en un espacio que es utilizado como estacionamiento para vehículos que da a la calle, pero que no cuenta con protección alguna. Hasta ahora el presidente municipal de Pijijiapan, Héctor Meneses, no ha dicho que sí se sancionará a la síndica municipal, pero vecinos han pedido que ella debe recibir un castigo ejemplar por haber quebrantado la cuarentena. Y bueno, también la Fiscalía General del Estado anda haciendo su trabajo con relación al tema de la vigilancia. Hay una nueva información con lo que ocurrió allá en Chiapa de Corzo. Le comparto la siguiente información, y es que en el marco del operativo permanente que realiza la Fiscalía General del Estado dentro del plan emergente COVID-19 que se diseñó en la Mesa de Seguridad Estatal que coordina el gobernador Rutilio Escandón Cadenas,
La Fiscalía de Distrito Centro detuvo a 2 exservidores públicos del Ayuntamiento de Chiapa de Corzo por los delitos en materia sanitaria y de protección civil, desobediencia y resistencia de particulares y ejercicio ilegal de funciones en grado de tentativa. De acuerdo con la carpeta de investigación, el pasado 5 de mayo de 2020, un grupo de personas en el que se encontraban Gabriel, quien se ostentaba como el cargo de oficial mayor del ayuntamiento, y Luestein, exdirector de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, pues realizaban estos señores una fiestecita en el Salón Kiwi ubicado en el fraccionamiento Jardines de Grijalba del municipio de Chiapa de Corzo, por lo que en el operativo relativo a temas preventivos se les apercibió para dispersarse a efecto de evitar contagios, a lo cual opusieron argumentando ser servidores públicos del mencionado municipio. Derivado de estos hechos, en las últimas horas, los policías de la Fiscalía del Estado pues complementaron una orden de atención y ahora pues estas personas tendrán que enfrentar la justicia. En la siguiente fue una nota nacional muy comentada en las recientes horas. Resulta que un grupo de personas que estaba en un hotel allá en la Ciudad de México pues estuvieron siendo extorsionados. Entre ellos hay un chiapaneco y de esto la Fiscalía del Estado tiene la siguiente información. Resulta que derivado de trabajos de inteligencia, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Antisecuestro, en coordinación con autoridades especializadas contra el delito de secuestro del Valle de México y de la Ciudad de México, ubicó y localizó a un elemento de la Policía Militar originario de Chiapas, víctima de extorsión telefónica en una posada de la Ciudad de México. Asimismo, coadyuvó en la localización de 15 personas más que se encontraban en la misma situación en otro hotel de la capital del país, informó el fiscal general. Durante su intervención en la mesa de seguridad estatal que coordina el gobernador Rutilio Escandón, Llave Abarca destacó que de acuerdo con la carpeta de investigación derivada de una denuncia de familiares el pasado 17 de mayo, la víctima viajó a la Ciudad de México y el 18 de mayo perdieron comunicación con él, siendo contactados vía telefónica por otras personas que afirmaban tener secuestrada a su familia y para su liberación exigían cierta cantidad de dinero. Explicó que como resultado de trabajos de inteligencia realizados por personal de análisis táctico de la Fiscalía Antisecuestro de Chiapas, se logró la ubicación y localización de la víctima sano y salvo en la posada Habitaciones Monterrey, conociendo además que las llamadas de extorsión provenían del interior de un centro penitenciario del norte del país. El responsable de la Procuración de Justicia en Chiapas subrayó que durante el proceso de investigación, la Fiscalía Antisecuestro proporcionó un asesor en manejo de crisis a los familiares y a la víctima de la extorsión se le brindó valoración y atención especializada. Asimismo, resaltó que derivado de esta carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía Antisecuestro de Chiapas, esta fiscalía junto con sus homólogos del Valle de México y de la Ciudad de México lograron ubicar y rescatar a 15 víctimas más de extorsión telefónica en otro hotel de la capital del país. Llave Abarca expuso que con los avances tecnológicos en México se han presentado nuevas modalidades para la comisión de un delito. Una de ellas es la extorsión telefónica, comúnmente en hoteles, simulando la privación ilegal de la libertad de un familiar o de la misma persona que recibe la llamada, a quien le aseguran que la tienen vigilada y la amenazan con hacerle un daño si no sigue sus instrucciones. Esto es lo que pasó en estos casos que informa la Fiscalía General de Chiapas. Y bueno, también hay más información con relación a las actividades que realiza la Fiscalía General de la República con su delegación aquí en la entidad, deteniendo pues a personas que portaban armas del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Le comparto rápidamente la siguiente información y es que el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en su delegación en Chiapas obtuvo vinculación a proceso en contra de 4 personas por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el informe, los elementos detuvieron a Martín, Carlos, José y Joaquín. Los hoy imputados se encontraban junto a un vehículo en un retén improvisado y resulta que los señores pues básicamente se hacían pasar por elementos de la Policía Federal cuando pues esta situación no ocurrió de esa manera. Se les marcó y pidió que mostraran sus identificaciones. No ocurrió así y se llevaron la sorpresa los elementos de la policía de encontrar 2 paquetes con marihuana y más de 740 cartuchos, específicamente 748 cartuchos de armas de fuego.
La temporada de lluvias pues ya ha iniciado con mayor intensidad en algunos lugares. En Unión Juárez hubo una tragedia, un cerro se desgajó, dejó sepultada una vivienda y mató a un niño. El desgaje de un cerro dejó sepultada una vivienda y otras 3 con daños. Además, cobró la vida de un niño durante un fuerte aguacero registrado la noche del martes reciente en el municipio fronterizo de Unión Juárez, en Chiapas. Los afectados dijeron que no han recibido apoyo de las autoridades municipales que tomaron conocimiento de los hechos, por lo que temen que pueda ocurrir otro alud. Juan Antonio Martínez Sánchez dijo que al desgajarse el cerro, su vivienda de otates, lámina y nylon quedó enterrada y con ella su hijo de 1 año y 2 meses de edad, el cual fue rescatado aún con vida, trasladado al centro de salud de Cacahuatán, en donde lamentablemente falleció después. Estos hechos ocurren apenas iniciada la temporada de lluvias y por ello los habitantes de la zona donde ocurrió el fenómeno piden la intervención de las autoridades y de que los ayuden toda vez que están en alto riesgo. Explicó que tenían pocos días de haber regresado a Unión Juárez procedentes de Tijuana, por lo que se asentaron en un predio de una colonia en el centro de Cacahuatán, en una vivienda de lámina y nylon. Esta y otras 3 resultaron dañadas por el alud, pero lamentó que las autoridades de Protección Civil y del ayuntamiento de ese lugar no hayan activado los protocolos de ayuda emergente ni les ofrezcan albergue o un refugio temporal al haber quedado en zona de alto riesgo. Bueno, hoy es jueves 21 de mayo del 2020. Aquí le presentamos los acontecimientos más importantes de Chiapas que están plasmados en la versión impresa de Cuarto Poder. Arrancando con que básicamente el gobierno de Chiapas dice que los enfermos de COVID se atenderán en las viviendas. Desafortunadamente hay protestas en Comitán y también en Ocosingo, en estos municipios, porque personal médico pide más insumos a la Secretaría de Salud, y en Ocosingo porque prácticamente los comerciantes requieren ya la apertura de los negocios. Además, se denunció un brote de coronavirus en el penal de San Cristóbal de las Casas. En la contraportada del Cuarto Poder del día de hoy también hay información interesante vinculada a temas deportivos, del fútbol, de la contingencia y por supuesto también del baloncesto, además de que en Palenque se detuvo a 2 sujetos que intentaron secuestrar y robar a una familia en pleno tramo carretero a plena luz del día, y por supuesto temas preventivos vinculados al coronavirus, los síntomas, lo que usted debe saber de esta enfermedad. Bien, ahora vamos rápidamente a la información deportiva. Una de las ligas más populares de fútbol femenil está a escasos días de completar los 2 meses de inactividad. El último partido disputado en la cancha del Polideportivo Cañahueca se jugó el pasado 22 de marzo, en donde varios equipos arribaron a las canchas sin saber que era el último juego que tendrían. De momento, no existe un nuevo rol ni indicaciones del regreso, por lo que solamente queda esperar paciente para volver a disputar un duelo. Este viernes, los más de 15 equipos que compiten en la Liga Femenil Tuxtla FC estarán cumpliendo 2 meses sin rodar un balón debido al parón obligatorio del certamen por el virus del COVID-19. Al ser una de las campañas más demandadas, los dirigentes del torneo tuvieron que parar las acciones de manera inmediata para evitar sanciones, por lo cual dicha competición fue una de las primeras en detenerse. En la última ronda de partidos de la Liga Femenil se celebró la jornada 14 del torneo en los campos de Cañahueca. En esa ocasión, equipos como Real Tuxtla, Nuupi y River Plate lograron conseguir la victoria y conseguir escalar posiciones en la tabla general. De igual forma, Liliana Martínez, delantera de Real Tuxtla, consiguió anotar goles importantes que la dejó como la goleadora de un certamen que no ha visto acción en 2 meses. Informó para TVO Deportes del Cuarto Poder, Daniel Pola. Luego de darse a conocer que las clases y los torneos deportivos estudiantiles no volverán este ciclo, los entrenadores de las distintas escuelas tendrán que lidiar con una nueva reestructuración en sus selecciones para afrontar los campeonatos que quedaron pendientes y que comenzarán semanas después del nuevo ciclo escolar. Tras darse a conocer que las clases presenciales no volverán en este ciclo, los alumnos que cursan el 3er año de secundaria y aquellos que se encuentran en el 6º semestre de preparatoria pasarán a la siguiente etapa sin volver al salón de clases, por lo cual los entrenadores ya no podrán contar con ellos para los próximos certámenes que arrancarán en los próximos meses.
Escuelas como la Preparatoria número 7, Preparatoria 2, Escuela Militarizada y la Preparatoria de Ocosocuautla son algunas de las academias que participan en el campeonato Interprepas que se lleva a cabo en el mes de septiembre, por lo cual los entrenadores tendrán que saber conformar sus distintos planteles para afrontar el certamen y al no tener su base tendrán que verse obligados a realizar cambios para un mejor funcionamiento, informó para TVO Deportes Daniel Pola. Y bueno, antes de despedir esta primera emisión, le cuento un poco cómo va a estar la situación climatológica del estado de Chiapas en el mapa que todos los días emite el procedimiento de alerta por lluvias. Usted observa prácticamente en algunas regiones despejados como es Valle Soque, Mezcalapa, Norte de los Bosques y Maya, y por supuesto el resto se pinta de azul con probables lluvias que no pasarían de los 50 milímetros. La circulación anticiclónica del Golfo de México en interacción con un amplio canal de baja presión sobre el sur de los Estados Unidos y el norte de México mantendrán para la región de pronóstico viento dominante del sur que se reflejará en un ambiente muy caluroso, extremo caluroso para este día. La probabilidad de lluvia se tendrá en forma de tormentas aisladas de 25 a 50 milímetros sobre Chiapas y Oaxaca. Tome pues sus precauciones. Con eso nosotros concluimos esta primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. No olviden, punto de las 2 de la tarde tendremos más información. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, Alejandro Muguel, gracias, buenos días. Adolfo, muy buenos días, hasta mañana. Nos vamos siempre con temas preventivos vinculados al coronavirus. Hoy más que nunca debemos estar unidos y proteger a quienes más queremos. Los chiapanecos somos gente unida y solidaria. Vamos a poner el ejemplo desde nuestros hogares, quedándonos en casa. Yo no voy a poner en riesgo ni a mis padres ni a mis abuelos. Yo no voy a poner en riesgo a mis hijos ni a mis hermanos. Quedarse en casa puede evitar que yo lleve el virus del COVID-19 a mi hogar y ponga en riesgo la vida de mi familia. En Tuxtla, yo me quedo en casa. En Chiapa de Corzo, yo me quedo en casa. En Palenque, yo me quedo en casa. En Suchiate, yo me quedo en casa. En Tapachula, yo me quedo en casa. En Comitán de Domínguez, yo me quedo en casa. En Tonalá, yo me quedo en casa. En Huixtla, yo me quedo en casa. En Berriozábal, yo me quedo en casa. En San Cristóbal de las Casas, yo me quedo en casa. En Villaflores, yo me quedo en casa. En Ocosingo, Joón y Escomontana. En Chiapas todos nos quedamos en casa. Gracias por quedarte en casa. Gracias por protegernos. En todos los municipios de Chiapas nos quedamos en casa. Gobierno de Chiapas.